desde la semana pasada que cuenta con suma urgencia el proyecto de ley de datos personales, iniciativa ingresada en enero al Congreso y que busca reforzar la protección de los datos personales frente a entidades públicas o privadas. Pero vamos a conocer las implicancias para todos nosotros y sobre todo analizar qué cambios se deben proponer para que sea un texto legal acorde a los tiempos también digitales. En CNN Chile conversamos con el abogado Alex Pesó, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias por su tiempo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este proyecto de ley de protección de datos y con qué contamos hoy día? Hoy día contamos con una legislación del año 99 que debe ser adecuada. El proyecto de ley intenta hacerlo, en nuestra opinión, con algunos aciertos y algunos temas que debieran ser revisados, digamos, en la discusión parlamentaria. Es importante proteger a los titulares de datos, pero al mismo tiempo es importante entender que hoy día el mundo cambió, el uso de Internet se masificó y el paradigma de la protección de datos cambió. Es decir, hoy día hay una cantidad de usos que hacen que ciertas normas, por ejemplo, consentimiento previo siempre, habría que revisarlas para ver si realmente es posible que sea así. Entonces tenemos un proyecto de ley que mantiene una mirada al sistema europeo, intenta emularlo, en circunstancias que el propio sistema europeo está cambiando, porque el mundo está cambiando. Entonces falta flexibilidad en el proyecto de ley, falta mirar hacia otras direcciones. Estados Unidos, vía jurisprudencia, tiene bastantes aciertos. Otro país que hay que mirar es México, que acaba de sacar una ley que tiene un sistema intermedio, una tercera vía, que también es interesante. Es decir, el proyecto de ley va en el sentido correcto, hay que modificar la ley de protección de datos en Chile, pero en nuestra opinión el proyecto de ley se queda corto. Antes de avanzar en el proyecto de ley, ¿qué tan desvalidos entonces están hoy día los datos personales? Todos los datos, porque si la legislación vigente es del 99, tal como usted dice, la masificación de la tecnología del 99 a la fecha ha sido tremenda, ¿qué tan vulnerables están los datos, nuestros datos? Tenemos una legislación basada básicamente en los principios que del año 80 ha venido sosteniendo la OCDE, que son los principios de la finalidad de los datos, que son los principios del consentimiento previo, que es el principio de la calidad de los datos, de la transparencia. En ese sentido, la ley actual cumple. El problema es que, en definitiva, para ejercer el cumplimiento cuando hay violación, es donde nos quedamos cortos hoy día. No tenemos hoy día en Chile una agencia de protección de datos y tampoco el proyecto de ley innova en eso. ¿Y usted cree que es necesaria esta agencia de protección de datos? Yo creo que la agencia de protección de datos tiene un elemento positivo y es que son agencias que conocen perfectamente bien la especialidad de estos temas. En estos temas, sobre todo hoy día con la tecnología y con Internet, hay que entender muy bien cómo funciona el sistema. O sea, tenemos controladores de datos, tenemos procesadores de datos, que no son lo mismo. Le doy un ejemplo. Un banco es un controlador de datos de sus titulares, pero ese controlador de datos contrata a un procesador para que efectúe el procesamiento, el alojamiento de los datos. Muchas obligaciones que establece la ley deben ser para el controlador, quien realmente tiene acceso a los datos, y no pueden serlo para el procesador. Lo mismo las sanciones y multas. Muchas sanciones deben imponerse al controlador, no necesariamente al procesador. Entonces, si no tenemos una agencia que realmente entienda cómo funcionan los sistemas hoy día, es muy posible que o bien los tribunales de justicia, los juzgados de letras, como dice el proyecto de ley, o bien el CERNAC, no tengan que tener, o sea, van a tener que tener un tiempo de adecuación hasta que logren comprender cómo funciona el sistema para poder aplicar efectivamente sanciones que sean conducentes. Y este proyecto de ley que está en el Parlamento y que ahora tiene suma urgencia, usted dice que no es suficiente, por lo tanto, lo conversábamos también, el Parlamento es la instancia del debate y también de las modificaciones. ¿Usted cree que va a haber ánimo de poder realizar estas modificaciones que usted cree necesarias? Yo creo que va a haber ánimo en la medida que se comprenda la tremenda oportunidad que tiene Chile de tener una legislación adecuada por muchas razones. Una de ellas es una razón económica, es decir, todos los ingresos que van a provenir de los servicios de cloud computing, por ejemplo, mundialmente estamos hablando de 1 trillón de ingresos por cloud computing en el mundo entre el año 2011 y el 2015. En el caso de Chile es aproximadamente $1 billón. Es decir, son tremendas oportunidades que el país tiene en la medida que tenga una legislación adecuada. ¿Qué significa eso? Significa compatibilizar la adecuada protección de los datos de las personas con la flexibilidad necesaria para saber que ellos deben poder fluir por el mundo, porque hoy día los datos deben necesariamente fluir a distintos lugares, y también entender que la lógica de Internet requiere muchas veces, por ejemplo, que el consentimiento no tenga que ser siempre previo, puede ser algunas veces ex post. Hay muchos usos
que deben ser tolerados y entender que el paradigma ha cambiado. O sea, hoy día vemos que la gente en Facebook y en otras plataformas sociales efectivamente quiere comunicar sus datos personales. El concepto de dato personal también hay que entender que muchas veces, no es lo mismo hoy día hablar del scoring crediticio de una persona que, ¿no es cierto?, de su nombre o su apellido. Entonces, seamos honestos y seamos sinceros en que hoy día lo que importa es el uso del dato, no el momento de la recolección. Okay. O sea, el momento en que se usa el dato y quién lo usa tiene que hacerse responsable, pero no podemos restringir el momento de la recolección, que ocurre mucho antes, imponiendo requisitos que en la práctica no se cumplen. ¿Cómo, usted hablaba de, estamos mirando a Europa, pero también que tal vez mirar a México respecto a las legislaciones vigentes? ¿Cómo está nuestro país respecto a la comparación con los países que nos rodean? Bueno, hay bastante actividad en los países que nos rodean. Colombia recientemente acaba de sacar una ley de protección de datos nueva, modificando la anterior, siguiendo el sistema europeo. Perú acaba de hacer lo mismo, siguiendo el sistema europeo también. México es un país, como yo le señalaba, que tiene una tercera vía, es decir, reconoce ciertos principios un poco más modernos. Brasil tiene un proyecto de ley en trámite. Argentina y Uruguay son los únicos dos países que son considerados por Europa como países con adecuado nivel de protección. Tienen normas comprensivas hace bastante tiempo y tienen autoridad de protección de datos que está vigente. Entonces el panorama latinoamericano es bastante heterogéneo, digamos, hay de todo. Y nosotros, yo diría, tenemos una ley que en ciertos sentidos cumple los estándares y en otros debe ser necesariamente revisada. Y eso también le iba a preguntar, también lo hablábamos antes de iniciar la entrevista, si la OECD siente algunas directrices respecto de las leyes de protección de datos en este caso, y si es que este proyecto cumple con estas directrices que propone la OECD. Sí, el proyecto de ley efectivamente recoge algunos de los principios que la OCDE ha venido postulando desde los años 80 y eso es positivo. Y yo diría especial mención hacia uno de los nuevos principios que también se han ido desarrollando en la OCDE, que es el principio de la accountability o la responsabilidad. Es decir, que efectivamente quien procesa los datos y quien es el controlador de los datos se haga responsable. Tiene que ser responsable dado el masivo y la explosión. Estamos en una era que se llama Big Data. O sea, 2 billones de usuarios de Internet, tenemos 4 billones de descargas y de uso de dispositivos diarios. Entonces los números son tan grandes que hoy día efectivamente el que usa el dato tiene que responder de eso. Perfecto, pues bueno, aquí lo que nos resta ahora es esperar la discusión en el Parlamento, ¿no? Así es. ¿Y cómo cree usted se va a dar? Me imagino que esto no corre con colores políticos, me imagino que va a tener apoyo transversal. No debería tener apoyo transversal y, de nuevo, entender que esta es una oportunidad tremenda para el país de tener una legislación adecuada que permita la inversión, que permita que empresas se establezcan en Chile para prestar servicios de offshoring, que permita a las empresas chilenas salir al exterior y que, en definitiva, contribuya a estas tremendas oportunidades económicas que yo le mencionaba que están arriba de la mesa. ¿Todos ganamos con este proyecto? Yo creo que todos ganamos en la medida que sea una ley equilibrada entre el titular del dato y su protección, pero también entender que la economía y la globalización requieren de flexibilidad. Señor profesor, gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por invitarme.